El tema, si quieres caminar con Dios, suéltale la mano a Satanás. Y le voy a pedir que abra su Biblia en el libro de Filipenses, capítulo 4, verso 13. Un texto muy conocido por la mayoría de nosotros. Creo que la mayoría se lo sabe de memoria. Si puede, póngase de pie, hermano, por reverencia a la palabra de Dios. Filipenses, capítulo 4, verso 13. Si está ahí, puede decir amén. La Biblia dice de la siguiente manera: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a leerlo una vez más. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ayúdeme a leerlo, levante su voz. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una vez más. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Tome su lugar, hermano. Hemos estado orando. Antes de iniciar, hermano, la enseñanza, la prédica de este día, quiero iniciar con una pregunta. Yo no sé si usted en algún momento de su vida ha notado que dentro de usted está el deseo de hacer lo bueno, pero que al mismo tiempo está el deseo de hacer lo malo. A ver, levante la mano. ¿Cuánto les ha pasado eso? Que dentro de cada uno de nosotros está el deseo de hacer lo bueno, pero que al mismo tiempo está el deseo de hacer lo malo. La Biblia nos enseña que Dios, el cual nosotros cantamos, adoramos, exaltamos, bendecimos, el creador del cielo y de la tierra, la Biblia dice que Él es santo. Y por consecuencia, Él demanda que todo aquel que se acerca a Él también viva en santidad, ya que es la naturaleza de Él. Esa es su esencia. En lo natural, hermano, el niño nace y empieza a tener rasgos del padre, y basta con mirarlo para decirlo, está igualito al papá. ¿Se está conmigo? El Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12 dice: mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son nacidos de carne o sangre, sino de voluntad de Dios. Quiere decir, hermano, que si el Dios que usted y yo estamos sirviendo es santo, nosotros, por consecuencia, tenemos que parecernos a Él. Tenemos que ser santos. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 15 y verso 16 dice de la siguiente manera: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Diga conmigo: en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Lo ha dicho el Señor. Delante de cada uno de nosotros existen solamente dos caminos. Escuche lo que vamos a decir. Delante de cada uno de nosotros solamente hay dos caminos. El camino que conduce a la condenación, el cual, hermano, todo su transitar está lleno de pecado, y el camino que lleva a la eternidad, el cual, hermano, el transporte se llama santidad. La santidad, hermano, es hacer lo correcto de acuerdo a lo que está escrito. No lo que yo pienso, no lo que yo creo, no lo que yo me imagino. Santidad es lo que está escrito en la palabra de Dios. En los escritos de Martín Lutero dijo en una ocasión: al hombre o lo monta Dios o lo monta el diablo. No hay de otra. No hay puntos intermedios. Hoy en este día, hermano, nos podemos dar cuenta que hay muchas personas que piensan: esto que hago, esto que practico, esto que pienso no es malo, simplemente es un gusto. Recuerde que solamente hay dos caminos: el camino que lleva a la condenación y el camino que nos lleva, hermano, a la eternidad, a la vida eterna. Primera de Juan, capítulo 3, verso 8 dice: el que practica el pecado es del diablo. Ay, ay, ay. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio.
Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y el verso 9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque ha nacido de Dios. La Biblia nos habla de esos dos caminos, de esas dos naturalezas. O eres del diablo o eres de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Nuestro Señor Jesús, cuando estuvo en esta tierra, también habló de estos dos caminos. Abra su Biblia en Mateo capítulo 7, verso 13. Vamos a leer esa parte de la Escritura. Mateo capítulo 7, verso 13 y verso 14. La Biblia dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Se da cuenta, hermano, que Jesús también habló de esos dos caminos? ¿Se da cuenta cómo a través de la Biblia, hermano, también Dios nos va dando luz? Por eso la Biblia dice en el libro de los Salmos: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hay un canto muy antiguo que cantábamos, hermano, que dice: ¿por cuál camino vas? Y yo creo que hoy en día no podemos hacer esa pregunta: ¿por cuál camino tú vas? Recuerde, el que practica el pecado es del diablo. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que entender, hermano, que decidir caminar en santidad siempre va a ser una lucha contra nosotros mismos. No se trata, hermano, de las tentaciones que nos pone Satanás. No se trata, hermano, de los ofrecimientos baratos que día a día nos vienen a nuestra vida. Si usted y yo queremos hacer lo correcto, el principal enemigo que tenemos que enfrentar se llama nosotros mismos. Ahora mismo puedo decir, hermano, sin riesgo a equivocarme, que muchos batallaron para estar este día aquí en la iglesia. Porque hay una lucha. Quiero y deseo hacer lo bueno, pero al mismo tiempo viene y me estorba el deseo de hacer lo incorrecto. Cuando usted y yo decidimos servir a Dios, decidimos también declararle la guerra a la vida mundana que nos invita constantemente a hacer lo malo. El primer enemigo que usted se echó encima no se llama Satanás. El primer enemigo que se echó encima usted es usted mismo. Y el peor del caso, hermano, que hay que alimentarlo, hay que vestirlo, hay que cambiarlo, hay que tratarlo bien, lo lleva a los mejores lugares para comer, y lo que no nos damos cuenta, que es nuestro principal enemigo. No se puede servir a Dios y al mismo tiempo querer servir al pecado. Romanos capítulo 6, verso 12. Abra su Biblia, hermano. Nos dice lo siguiente. Vamos a leer verso 12 y verso 13. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Pero ¿sabe una cosa? Dios ha dejado el libre albedrío, la libre decisión en cada uno de nosotros. Usted me preguntará: bueno, pastor, ¿y qué es santidad? Usted dice que el transporte para llegar a la vida eterna se llama santidad. ¿Qué significa ser santo? La palabra santo significa algo o alguien que ha sido separado o apartado para Dios. Este lugar, este edificio, hermano, es un lugar que se ha apartado para un uso exclusivo de Dios. Su vida y mi vida, una vez que hemos decidido entregársela a Cristo, debe de vivir en santidad. En otras palabras, debemos de vivir apartados y ser exclusivos
para Dios. Por eso el apóstol Pablo dijo: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Tienes que decidirte. Cuando la Biblia dice: sed santos en toda vuestra manera de vivir, nos está diciendo que debemos apartarnos de las cosas mundanas para dedicarnos al 100% al servicio de Dios. Mi vida, todo lo que yo soy, tiene que ser al 100% dedicado a Dios. Mis pensamientos, mis impulsos, tienen que estar sujetos a la voluntad de Dios. Ese es el camino a la santidad. Proverbios capítulo 3, verso 7 dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Fíjese qué hermosa la palabra de Dios, nos va dando indicaciones, hermano, por dónde ir caminando. No seas sabio en tu propia opinión. Esto para mí es bueno, esto para mí no es tan malo. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Vive en santidad, no te contamines, no vivas como el inconverso, no vivas como quien vive en tinieblas. Eres luz. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, la santidad se refleja en nuestro amor a Dios y en la obediencia a su palabra. ¿De qué me sirve a mí conocer mucha Biblia, conocer teología, saber lo que es hermenéutica, saber lo que es la homilética, hermano, si no obedezco la palabra de Dios? De nada me va a servir. La santidad se refleja en nuestro amor a Dios y en la obediencia a su palabra. Vea cómo dice el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 23. Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 23 y 24. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Jesús lo resumió en algo muy sencillo: si tú dices que me amas, guarda mi palabra. Sencillo. El que no me ama, dice Jesús, no guarda mi palabra. ¿Cuántos dicen amén? Primera de Juan, capítulo 2, verso 3 y verso 4. Vaya conmigo, Primera de Juan, capítulo 2, verso 3 y verso 4. La Biblia dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Y una vez más vuelve a hacer la misma expresión: si guardamos sus mandamientos. Verso 4: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Diga conmigo, qué dura es la palabra. No hay de otra. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, no da testimonio con su vida, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. En palabras sencillas podríamos decir: o amas al mundo y desechas lo que tiene que ver con Dios, o amas a Dios y desechas lo mundano. Si quieres, si anhelas, si deseas caminar con Dios, tienes que soltarle la mano a Satanás. No hay de otra. Debe de saber, mi amado hermano, que en este camino de santidad también hay principios que nos rigen. Principios, hermano, que están presentes y están vigentes en nuestra vida. Si usted y yo queremos caminar en santidad, tenemos que estar cuidando lo que estamos mirando. El salmista dijo en el Salmo 101, verso 3: no pondré delante de mis ojos cosa injusta, aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos
se acercará a mí. Fíjese el compromiso que tenía el salmista con él mismo. Yo creo que él se autoexhortaba. Yo creo que él, hermano, se autocorregía y decía: no tienes que poner cosas injustas delante de tus ojos. No eres de este mundo, eres de Dios. El camino a la santidad tiene principios. Usted y yo tenemos que cuidar lo que estamos hablando. El libro de Santiago, capítulo 3, verso 8 dice: pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. El camino a la santidad tiene que ver, hermano, con nuestra conducta, lo que miramos, lo que hablamos. Pero también, hermano, dentro de los principios que tiene este hermoso camino de la santidad, tiene que ver con nuestras actitudes. ¿Cuántos dicen amén? Tiene que ver con mi comportamiento. Tiene que ver cómo reacciono ante las circunstancias. Tiene que ver, hermano, cómo yo someto, hermano, mis impulsos a la obediencia de Dios. Si tú dices, dijo Juan, si tú dices que le conoces, pero no guardas sus mandamientos, eres mentiroso. Si me gana el impulso, si me gana, hermano, el deseo de actuar de una manera incorrecta, tengo que darme cuenta que no estoy en el camino correcto. Efesios capítulo 4, verso 31. Dice el apóstol: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Ese es el camino de la santidad. ¿Estamos acá? Cuida, hermano, lo que miras. Cuida lo que hablas. Cuida tus actitudes. Pero también, hermano, los principios bíblicos nos enseñan que debemos de cuidar cómo es que vestimos. Y el apóstol Pablo le escribió a las hermanas y les dijo: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. ¿Quiere vivir en santidad? Hay que amar a Dios. Y amar a Dios, hermano, tiene que ver con obedecer su palabra. Es un gusto, pastor. Es que así me siento cómodo, cómoda. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? No hay puntos intermedios. Hay dos caminos. También usted y yo tenemos que cuidar la naturaleza que Dios nos dio. A ver, levante la mano todas las mujeres. Todas las mujeres, levante la mano. Gracias. Ahora levante la mano todos los hombres. Gracias. Ahora, no, hasta ahí nomás. Tiene que cuidar la naturaleza que Dios le dio. Génesis capítulo 5, verso 2, vea lo que nos enseña. Génesis capítulo 5, verso 2. Dice la escritura: varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Esa es su naturaleza. O es varón o es mujer. Ese es el camino a la santidad. Vuelvo y lo repito, no hay puntos intermedios. Aquel que dice es un gusto, me siento bien, está yendo por el camino ancho. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 22, verso 5. Deuteronomio 22, verso 5 dice: no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es al pastor. No, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto
hace. La pregunta es, ¿por cuál camino tú vas? ¿Por el angosto o por el ancho? El ancho hay mucha permisión. El ancho usted puede vivir como usted quiere, guste y mande. Ahí no tiene que rendirle cuentas a nadie. Usted es dueño de su propia voluntad. Pero el camino angosto, mire, hay un maestro, hay un guía y hay unas instrucciones que acatar. Y esas están en la palabra de Dios. Desde la antigüedad, Dios ha depositado en el hombre y la mujer la libre decisión para que voluntariamente decida qué camino tomar. El camino hacia la condenación practicando el pecado lejos de Dios, o el camino hacia la eternidad viviendo en santidad cerca de Dios. Yo le pregunto, ¿por cuál camino usted va? ¿Qué razón tenía el apóstol Pablo cuando dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Déjenme imaginar, si trajésemos al apóstol Pablo a nuestros tiempos, yo creo que él, con un celular en su mano, hermano, siendo tentado, siendo impulsado a mirar cosas que él no miraba, decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto no me conduce a la eternidad. Esto no es vivir en santidad. Por lo tanto, no lo consumo. Yo creo, hermano, el apóstol Pablo ahí, hermano, chequeándose y dándose una arregladita en el espejo y diciendo, esto no le agrada a Dios. Esto no es el camino a la santidad. No me lo pongo. No creo que se fueron los amenes. Así es que, iglesia, si queremos vivir y caminar cerca de Dios, tenemos que soltarle la mano a Satanás. Platicaba con una de las hermanas aquí locales y me hacía unas preguntas y le decía, es que la gente a veces se justifica diciendo es que Dios me está castigando, es que Dios ya agarró una racha contra mí. Una cosa es, hermano, que Dios pruebe nuestras vidas y otra cosa son las consecuencias de nuestras malas decisiones. ¿Por qué el hombre fracasa? ¿Por qué el hombre, hermano, no logra avanzar? Porque él cree que es dueño de su propia vida. Y la Biblia dice, hermano, que somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y esas buenas obras fueron preparadas de antemano para que usted y yo andemos en ella. El camino a la santidad ya estaba trazado desde que antes usted y yo existiéramos en esta tierra. No se trata de trazar mi propio camino, dice el libro de Proverbios. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su final son caminos de muerte. Prefiero, hermano, que Dios me someta. Prefiero que Dios me guíe. Prefiero que Dios me dirija y no que se haga mi voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Nomás hay dos caminos. No hay más.